Lección 1. Charla técnica. Buenos días, Anna. He oído que estás pensando en comprarte un ordenador nuevo. ¿Qué piensas comprar? Hola John, en realidad estoy intentando decidir entre una computadora portátil con Windows o una Mac. ¿Qué usas? Tengo una máquina con Windows y me ha funcionado bien. ¿Para qué utilizas principalmente el ordenador? Principalmente para trabajar, como escribir documentos y hojas de cálculo. Y, por supuesto, un poco de navegación y entretenimiento. De acuerdo, en ese caso, una computadora portátil con Windows podría ser una gran opción. Suelen ser más asequibles. Es un buen argumento. Sin embargo, también estaba considerando la experiencia del usuario. ¿Cómo encuentras Windows? En mi opinión, es bastante sencillo. La interfaz es fácil de navegar una vez que te acostumbras. ¿Y qué hay del horario de atención? Sé que se supone que los Mac tienen una gran duración de batería. Es cierto, las Mac tienden a tener una mayor duración de la batería en promedio. Sin embargo, realmente depende de tu uso. Interesante, tendré que sopesar un poco más los pros y los contras. ¿Tienes alguna otra idea? Bueno, otro factor a tener en cuenta es la compatibilidad del software. Asegúrese de que los programas que necesita funcionen bien en el sistema operativo. Ah, sí, buen punto. Tendré que comprobarlo. ¿Qué pasa con cosas como el almacenamiento y la potencia de procesamiento? Para la mayoría de las tareas diarias, una computadora portátil con Windows o Mac debe tener suficiente capacidad de almacenamiento y velocidad. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado. Vale, hay mucho en qué pensar. Agradezco que hayas compartido tu experiencia conmigo. Es realmente útil. No hay problema, me complace ofrecer mi perspectiva. Avísame si tienes alguna otra pregunta a la hora de decidir. Lo haré, gracias de nuevo. Estoy seguro de que tomaré una decisión pronto y me aseguraré de contártelo todo al respecto. Suena bien, espero con ansias escuchar lo que acabas esperando. Solo avísame si necesitas algún otro consejo. Lección 2. Reflexiones de una noche de cine. Hola Anna, ¿ya tienes planes para el fin de semana? Buenas tardes, John. De hecho, estaba pensando en tener una noche de cine. ¿Tienes alguna recomendación? Oh, una noche de cine suena divertida. Déjame pensar. ¿Has visto la última superproducción de superhéroes? No, aún no he tenido la oportunidad de atraparlo. ¿Qué te pareció? Estuvo bastante bien. Las secuencias de acción estaban muy bien hechas. Creo que lo disfrutarías. Genial, tendré que añadir eso a mi lista entonces. ¿Qué otras películas has estado viendo últimamente? Bueno, hace poco volví a ver una de mis comedias clásicas favoritas. Siempre me hace reír. Oh, ¿cuál? Siempre estoy buscando una buena carcajada. Se llama Monty Python y el Santo Grial. ¿Lo has visto antes? No, creo que no lo he hecho. ¿Es el que tiene todos los tontos caballeros y castillos? Sí, ese es. Es completamente absurdo, pero muy inteligente y divertido.
Ja, 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 suena a mi gusto. Me muero por ver qué otras travesuras hacen. Confía en mí, no te decepcionará. Dime lo que piensas después de verla. Lo haré. Tengo ganas de comprobarlo. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me reí a carcajadas. La risa es la mejor medicina, como dicen. Estoy seguro de que lo pasarás genial. De acuerdo. Muy bien, estoy convencido. Añadiré ambas películas a mi lista de reproducciones del fin de semana. Parece un plan. Disfruta de tu noche de cine y avísame si necesitas alguna otra recomendación. Lección 3. Adoptar un nuevo ayudante. Buenos días, Anna. He oído que estás pensando en adoptar a un chico para que te ayude en tu granja. ¿Es eso cierto? Ah, sí, es cierto, John. A mi vecino Matthew Cuthbert, que ahora tiene alrededor de 60 años, le vendría bien una mano extra. Es muy amable de tu parte. ¿Qué hizo que decidieras ir por ese camino? Adoptar puede ser todo un proceso. Bueno, Matthew está envejeciendo y el trabajo de la granja se está volviendo demasiado para él solo. Ya veo. ¿Así que pensaste que un par de manos más le facilitaría las cosas? Exactamente. Me imaginé que traer a un chico para que ayudara a Matthew sería la mejor solución. Eso tiene sentido. ¿Ya has iniciado el proceso de adopción o aún estás en las etapas de planificación? Estoy empezando a investigarlo. Quiero asegurarme de encontrar el que mejor se adapte a las necesidades de Matthew. Eso es muy reflexivo. ¿Qué tipo de cualidades esperas que tenga el chico? Idealmente, alguien trabajador, confiable y con ganas de aprender los entresijos de la vida en la granja. Parecen grandes cualidades. Estoy seguro de que Matthew apreciará la ayuda adicional. Espero que sí. Ha habido mucho que considerar, pero creo que realmente podría mejorar su calidad de vida. Admiro tu disposición a aceptar esto. Adoptar puede ser toda una responsabilidad. Lo es, pero estoy preparado para el desafío. Matthew ha sido un buen vecino, así que quiero devolvérselo. Es increíblemente amable de tu parte. Estoy seguro de que el chico que elijas tendrá mucha suerte. Gracias. Estoy emocionada de comenzar el proceso y encontrar la pareja perfecta. Bueno, avísame si hay algo que pueda hacer para ayudarte en el camino. Estaré encantado de ayudar en lo que pueda. Lección 4. Recordando las vacaciones de verano. Ah, estaba pensando en nuestro viaje al lago Hurón este verano. ¿Te lo has pasado bien? Absolutamente. Conocí a gente maravillosa y el paisaje era ampliamente impresionante. Estoy de acuerdo, fue una escapada muy relajante y rejuvenecedora. Estoy un poco triste de que tuviera que terminar. Yo también, los días pasaban demasiado rápido. Ojalá nos hubiéramos quedado más tiempo. Lo mismo aquí. ¿Tuviste una parte favorita del viaje? Esa es una pregunta difícil.
Me encantó pasear por las pequeñas tiendas locales y probar toda la deliciosa comida. Oh, sí, el pescado fresco y los productos eran increíbles. Todavía se me antoja esa tarta casera de arándanos. Oh, Dios mío, yo también. Y el pequeño café con patio junto al lago, era pura felicidad. Definitivamente. Beberte helado mientras ves pasar los barcos, no hay nada mejor. Exactamente. Me sentí muy tranquila y contenta todo el tiempo que estuvimos allí. Exactamente lo que pienso. Era el antídoto perfecto para el estrés de la vida cotidiana. Absolutamente. Me fui sintiéndome tan renovada y lista para abordar las cosas en casa. Lo mismo aquí. Ya estoy intentando averiguar cuándo podemos planificar nuestro próximo viaje al lago Hurón. Oh, me gusta cómo suena eso. Empecemos a buscar fechas pronto. Me muero por volver. Yo tampoco. Nos dará algo que esperar en los meses más fríos que se avecinan. Lección 5. Una reunión sencilla. Hola Anna, ¿estás libre este fin de semana? Algunos de nosotros nos vamos a reunir para una reunión informal. Oh, eso suena encantador. ¿Qué tenías en mente? Solo una pequeña reunión con algunos amigos cercanos. Nada demasiado lujoso, pero estará bien ponerse al día. Eso es perfecto. Me encantaría unirme a la diversión. ¿A qué hora pensabas? Nuestro objetivo era llegar al final de la tarde, alrededor de las 4 en punto. ¿Eso se ajusta a tu agenda? Absolutamente. Me aseguraré de borrar mi calendario. ¿Qué debo llevar? ¿Aperitivos? ¿Bebidas? Solo tu adorable yo es todo lo que necesitamos. Sin embargo, si te sientes inspirado, algunos bocadillos serían geniales. Lo tienes. Prepararé unos bocados deliciosos. ¿Alguna preferencia o necesidad dietética que deba tener en cuenta? Nada demasiado específico. Tal vez intente incluir una combinación de opciones dulces y saladas. Suena bien, estoy pensando en algo de bressette, quizá una tabla de quesos, y quizá un postre ligero. Oh, todo eso suena delicioso. Me muero por probar tus creaciones. Maravilloso. Me aseguraré de ir preparado para disfrutar de buena compañía y buena comida. Perfecto. Transmitiré los detalles al resto de la banda. Va a ser muy divertido. Estoy totalmente de acuerdo. Será una forma encantadora de pasar una relajante tarde de fin de semana. Absolutamente. Tengo muchas ganas de que llegue. Nos vemos entonces. Lección 6. Los placeres de las compras en línea. Hola Anna, ¿has probado alguna vez las compras online? Pues sí, lo he hecho. Es muy práctico comprar desde la comodidad de mi hogar. Estoy de acuerdo. La selección es increíble y puedes encontrar artículos tan únicos. Absolutamente. Me encanta poder navegar entre infinitas opciones sin sentirme apurado. Exactamente.
Y las reseñas son muy útiles para tomar decisiones de compra informadas. Ese es un gran argumento. Los comentarios de los usuarios realmente eliminan las conjeturas. Definitivamente. ¿Has realizado algún hallazgo particularmente bueno al comprar en línea? Oh, toneladas. Justo el otro día, me topé con un par de pendientes de lo más adorable. Oh, cuéntalo. ¿Qué los hizo tan especiales? Fueron hechas a mano por un artista local y tenían un diseño hermoso e intrincado. Eso suena encantador. Tendré que estar atento a piezas artesanales únicas como esa. Deberías. Es una excelente manera de descubrir artículos únicos. Comprendo la apelación. Además, el factor de comodidad es inmejorable. Absolutamente. No más correr al centro comercial o lidiar con la multitud. Exactamente. Las compras en línea realmente cambian las reglas del juego. ¿Ha encontrado otros beneficios? Sí. La facilidad de devolución es una gran ventaja, y la posibilidad de comparar precios es muy útil. Buen punto. Es bueno tener esa flexibilidad y capacidad para encontrar las mejores ofertas. Definitivamente. Estoy enganchado a la comodidad y variedad de las compras en línea. Yo también se ha convertido en mi opción para todo, desde ropa hasta artículos para el hogar. Lección 7. El poder de la productividad. Hola Anna, ¿cómo te mantienes al día con tu apretada agenda? Bueno, he descubierto que establecer un horario estricto es un enfoque muy inteligente. Estoy totalmente de acuerdo. Tener una rutina estructurada marca la diferencia. Definitivamente. Me ayuda a concentrarme y a garantizar que aprovecho al máximo mi tiempo. Eso es tan cierto. ¿Tienes algún consejo para crear un cronograma efectivo? Absolutamente. Me gusta empezar por identificar mis principales prioridades y tareas urgentes. Es un excelente primer paso. Centrarse en lo esencial es clave. Exactamente. Luego dedico tiempo a esas cosas importantes de mi calendario. Un movimiento inteligente. La reserva de espacios dedicados evita que se pasen por alto. Exactamente. Y me aseguro de dejar algo de tiempo entre las actividades. Buen punto. Los cojines ayudan a compensar los retrasos o transiciones inesperadas. Totalmente. También ayuda a agrupar tareas similares para aumentar la eficiencia. Me encanta esa idea. Agrupar las tareas pendientes relacionadas ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Definitivamente. Y no olvides programar los descansos. Es crucial para mantener la concentración. Absolutamente. Respirar regularmente ayuda a recargarse y a evitar el agotamiento. Definitivamente. ¿Tienes alguna otra estrategia que te haya funcionado bien? Bueno, he descubierto que revisar mi agenda la noche anterior es muy útil. Oh,
Ese es un gran consejo. Empezar el día con ventaja hace una gran diferencia. Exactamente. Y trato de limitar las distracciones en la medida de lo posible durante mis bloques de trabajo. Lección 8. Explorando las maravillas de la naturaleza. Absolutamente. ¿Has investigado alguna maravilla natural específica últimamente? He oído que es increíble. Hay tantos lugares fascinantes para explorar. Definitivamente. La naturaleza nunca deja de sorprenderme con su belleza y complejidad. No podría estar más de acuerdo. ¿Qué maravilla natural ha estado en tu lista de deseos? Oh, es una elección difícil. Siempre quise ver la aurora boreal en persona. La aurora boreal. Debe ser una vista absolutamente impresionante. Solo puedo imaginarlo. La forma en que los colores bailan en el cielo es fascinante. Apuesto a que sería una experiencia inolvidable. ¿Has buscado los mejores lugares para verlos? Por lo que he leído, se supone que Islandia y Noruega son algunos de los principales destinos. Ah, sí, esos países nórdicos son famosos por sus impresionantes exhibiciones de auroras boreales. Exactamente. Me encantaría planificar un viaje allí algún día y presenciar esa maravilla natural de primera mano. Eso sería increíble. Otra maravilla natural que me fascina es la Gran Barrera de Coral. Ah, sí, el mundo submarino de la Gran Barrera de Coral es realmente impresionante. Absolutamente. He oído que los vibrantes corales y la diversa vida marina son simplemente increíbles. Definitivamente. Practicar snorkel o bucear allí debe ser una experiencia inigualable. Solo puedo imaginarlo. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de explorar algún ecosistema de arrecifes de coral? Aún no, pero definitivamente está en mi lista. Me encantaría ver la increíble biodiversidad con mis propios ojos. Estoy seguro de que sería una experiencia reveladora. Los océanos encierran tantos misterios. Acordado. Aún queda mucho por descubrir en el mundo natural que nos rodea. Lección 9. Las maravillas de las compras en línea. Mañana. ¿Has pedido algo por internet últimamente? Sabes, de hecho, ayer hice una compra en línea. Era tan práctico. Eso es genial. ¿Qué acabaste recibiendo? He comprado un par de botas de montaña nuevas. La tienda online tenía una interfaz muy fácil de usar. Ah, bonito. Quería comprar algo de equipo nuevo para mis aventuras al aire libre. La selección fue impresionante y el proceso de pago fue muy sencillo. Es bueno oír eso. Siempre aprecio que las compras en línea sean sencillas. Definitivamente. Además, el envío fue rapidísimo. Recibí las botas en solo un par de días. Vaya, es un tiempo de respuesta impresionante. Las compras en línea realmente han recorrido un largo camino. Absolutamente. La comodidad y la eficiencia son imbatibles en estos días.
Estoy de acuerdo. ¿Sueles aprovechar los descuentos o promociones en línea? Sí, de hecho. Siempre compruebo los códigos de cupón o las ofertas antes de realizar una compra. Un movimiento inteligente. Eso realmente puede ayudar a ahorrar algo de dinero en esos pedidos en línea. Exactamente. Y muchos sitios incluso ofrecen envío gratuito si cumples con un pedido mínimo determinado. Esa es una gran ventaja. Todos los ahorros ayudan a la hora de comprar en línea. Definitivamente. Y el servicio de atención al cliente suele ser bastante receptivo si tiene algún problema. Es un buen argumento. Es bueno saber que tienes ese apoyo si algo sale mal. Totalmente. Creo que la experiencia de compra en línea es mucho más fluida en estos días. Me alegra oírlo. Tendré que probarlo yo mismo pronto para algunas de mis compras. Lección 10. Un comienzo refrescante para el día. Mañana. Parece que hoy tienes ojos brillantes y cola espesa. Claro que sí. He dormido muy bien por la noche. ¿Qué hay de ti? No me puedo quejar. Me siento descansado y listo para afrontar el día. Eso es maravilloso. No hay nada como dormir bien por la noche. Absolutamente. Marca la diferencia en la forma en que abordas el día. Definitivamente. Me parece que cuando estoy bien descansado, soy más productivo y lleno de energía. Lo mismo aquí. Puedo concentrarme mejor y estar al tanto de mi lista de tareas pendientes. Exactamente. Y te pone de mucho mejor humor, ¿no crees? Definitivamente. Normalmente estoy más alegre y paciente cuando he dormido bien. Exactamente. Es increíble la gran diferencia que puede hacer. Seguro que sí. Intento priorizar dormir lo suficiente en estos días. Es un enfoque excelente. Es muy importante para nuestra salud y bienestar en general. No podría estar más de acuerdo. A veces es tentador escatimar en el sueño, pero siempre es contraproducente. Definitivamente. Los efectos a largo plazo de la falta de sueño pueden ser bastante importantes. Exactamente. Me parece que dormir bien por la noche me ayuda a sentirme más lúcida y alerta. Absolutamente. Es como un botón de reinicio para la mente y el cuerpo. Yo no lo podría haber dicho mejor. Me alegro de que estemos en sintonía con respecto a esto. Yo también. Es bueno conectarse con alguien que valora la importancia del sueño. Definitivamente. Es un aspecto subestimado de un estilo de vida saludable. Lección 11. Cómo elegir la leche adecuada. Hola Anna, he estado pensando que deberíamos cambiar a leche descremada. Oh, ¿en serio? A mí también me ha gustado la leche entera. ¿Qué te hizo querer cambiar? Bueno, he oído que la leche descremada es un poco más saludable, ¿no crees? Supongo que es cierto. Pero me encanta la cremosidad de la leche entera. Lo entiendo,
pero la leche descremada tiene menos calorías y menos grasas. Puede que sea mejor para nosotros. Tienes un argumento justo. Estoy dispuesto a probar Skim si es así. Me suena bien. Podemos intentarlo y ver si notamos la diferencia. Muy bien, vamos a hacerlo. Confío en tu juicio sobre este caso. Genial. Creo que los dos nos sentiremos un poco más ligeros, pero aún así tendremos ese sabor a leche. Exactamente. Vale la pena intentarlo, como mínimo. Hay que mantener la mente abierta, ¿verdad? Absolutamente. Estoy seguro de que nos adaptaremos a la leche descremada en poco tiempo. Seguro que sí. Y si realmente echamos de menos la leche entera, siempre podemos volver a tomarla. Buen punto. No es que nos comprometamos a consumir leche descremada para siempre. Exactamente. Un poco de experimentación nunca hace daño a nadie. Eso es cierto. A veces, salir de tu zona de confort vale la pena. Definitivamente. Tengo ganas de ver cómo nos funciona la leche descremada. Yo también tengo un buen presentimiento sobre este cambio. Impresionante. Pues bien, anímate a probar cosas nuevas. Salud, de verdad. Brindemos por una opción de leche más saludable. Lección 12. Mantener nuestras máquinas en perfecto estado. Buenos días, Anna. Quería hablar contigo sobre nuestros electrodomésticos. ¿Qué tienes en mente? Bueno, he estado leyendo sobre cómo mantener mejor nuestra lavadora y lavavajillas. Ya veo. ¿Qué has aprendido? Me gustaría saber lo que piensas. Aparentemente, debemos evitar sobrecargar las máquinas y mantenernos alejados de los productos químicos agresivos como la lejía. Interesante. No sabía que la lejía podía dañar los aparatos. Sí, de hecho, puede desgastar los componentes internos con el tiempo. Es mejor usar detergentes más suaves. Es bueno saberlo. ¿Y estás diciendo que tampoco deberíamos sobrecargarlos? Exactamente. Poner demasiado ahí puede ejercer presión sobre los motores y mecanismos. Tiene sentido. Desde luego, no queremos correr el riesgo de dañar nuestros costosos electrodomésticos. Absolutamente. El cuidado y el mantenimiento adecuados son clave para que funcionen sin problemas durante años. Definitivamente. Entonces, ¿qué más debemos tener en cuenta cuando se trata de nuestras máquinas? Bueno, leer los manuales de usuarios siempre es una buena idea. Suelen tener buenos consejos. Oh, sí, apuesto a que esos manuales están llenos de información valiosa que hemos estado pasando por alto. Seguro que sí. Y es importante limpiar y eliminar los depósitos de cal con regularidad, especialmente en el lavavajillas. Buen punto. Tendré que buscar la mejor manera de limpiar y eliminar los depósitos de cal de esas máquinas. Parece un plan. Tomar estas sencillas medidas realmente ayudará a prolongar su vida útil. Me alegro de que hayas mencionado esto. El mantenimiento de nuestros electrodomésticos es muy importante. Absolutamente.
Es una forma fácil de aprovechar al máximo nuestra inversión en ellos. Lección 13. Planificación de aventuras al aire libre. Muy bien, Anna. ¿Estás lista para empezar a planificar nuestro viaje de campamento? Claro que sí. Estoy muy emocionada. ¿A dónde crees que debemos ir? Estaba pensando en ese parque estatal que visitamos hace unos años. Oh, sí, ese lugar era precioso. Las rutas de senderismo eran increíbles. Totalmente. Y los campings junto al lago eran perfectos. Definitivamente. ¿Crees que necesitamos reservarlos con antelación? Buena decisión. Probablemente sea mejor reservar un lugar lo antes posible. Está bien, lo investigaré. ¿Qué pasa con el equipo? ¿Necesitamos traer algo especial? Déjame pensar. Bueno, unas botas de montaña decentes son imprescindibles. Seguro que sí. ¿Algo más que debamos añadir a la lista de empaque? Sacos de dormir y una tienda de campaña de buena calidad serían una buena idea. Lo tengo. ¿Algo más? Quiero asegurarme de que estamos totalmente preparados. ¿Quizás una estufa portátil para acampar y algunos utensilios de cocina básicos? Excelente punto. No quiero estar atrapado comiendo comida fría todo el tiempo. Exactamente. Ah, y no olvides el repelente para insectos y el protector solar. Cierto, no puedo olvidar lo esencial. ¿Hay algo más que olvidemos? Creo que eso cubre lo básico. Mientras tengamos todo eso, estaremos listos para empezar. Suena bien, empezaré a compilar la lista y a juntarlo todo. Impresionante. Va a ser un viaje muy divertido. No puedo esperar. Lección 14. Compra de ropa. Hola Anna, tengo que comprar ropa este fin de semana. Oh, qué bien. ¿Qué quieres conseguir? Bueno, estoy buscando unos vaqueros nuevos. Gran idea. ¿A dónde piensas ir? Pensaba visitar esa nueva tienda de ropa del centro. Oh, he oído cosas buenas sobre ese lugar. ¿Tienen una gran selección? Sí, por lo que he visto en internet, tienen toneladas de estilos y tamaños. Genial, eso es importante cuando intentas encontrar el ajuste perfecto. Definitivamente. ¿Tienen vaqueros de diferentes colores allí? Creo que sí, creo que tienen el blues y el negro estándar. Tal vez me decante por un lavado ligero o un gris esta vez. Oh, ambos se verían muy bien. Un buen cambio con respecto a lo habitual. Exacto, es hora de cambiarlo un poco, ¿sabes? Por supuesto, siempre es bueno probar cosas nuevas con tu armario. Totalmente. Quizá incluso compre una o dos camisas nuevas mientras esté allí. Buena decisión. Nunca puedes tener demasiadas blusas versátiles en tu armario. Absolutamente. Estoy pensando en un polo abotonado o en un bonito polo.
Esas serían excelentes opciones. Súper fácil de vestir, elegante o informal. Exactamente. Muy bien, ahora me apetece hacer algunas compras. Lección 15. Ofrecer asistencia. Hola Anna, he oído que has estado trabajando en ese gran proyecto. Sí, me ha mantenido bastante ocupado últimamente. Me lo puedo imaginar. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Es muy amable de tu parte ofrecerlo, pero creo que lo tengo bajo control por ahora. Bueno, no dudes en avisarme si eso cambia. Estaré encantado de echar una mano. Te lo agradezco. Es bueno saber que cuento con tu apoyo. Por supuesto, para eso están los amigos. Solo tienes que decir la palabra. Definitivamente te tendré en cuenta si necesito ayuda adicional. Impresionante. Sé lo estresantes que pueden ser los grandes proyectos, así que estoy aquí si me necesitas. Eso significa mucho. Intentaré no trabajar demasiado, eso es seguro. Sí, asegúrate de tomarte descansos y no agotarte. Buen consejo. Haré todo lo que pueda para mantener el ritmo en este caso. Parece un plan. Dime si hay algo que pueda hacer, aunque solo sea pedirte un café. Eres el mejor. Tendré en cuenta la oferta de café. Ja, 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 lo tienes. Estoy aquí si me necesitas, en serio. Agradezco tener un amigo tan atento. Me aseguraré de aceptarlo. En cualquier momento. Estaré encantado de ayudar en lo que pueda. Lección 16. Eventos de interés periodístico. Mañana. ¿Has visto las noticias sobre ese gran evento? No, aún no he tenido la oportunidad de ver las noticias. ¿Qué pasó? Al parecer, hubo un incendio en el antiguo edificio de la Bolsa de Comerciantes del centro. Oh, no, eso es terrible. ¿Alguien resultó herido? Afortunadamente no, pero el edificio sufrió daños importantes. Es una pena, es una parte tan histórica de la ciudad. Sí, los informes dicen que el incendio comenzó en el sótano y se extendió rápidamente. Me pregunto qué lo causó. ¿Saben si fue un accidente o algo más? Siguen investigando, pero los primeros informes sugieren que pudo haber sido un incendio provocado. ¿Incendio provocado? Eso es muy preocupante. Espero que atrapen al responsable. Yo también la policía está buscando pistas entre las ruinas. No puedo creer que esté pasando esto. Ese edificio ha estado ahí durante siglos. Lo sé, es muy triste verlo en tan mal estado ahora. ¿Tienen planes para reconstruirlo o restaurarlo? Por lo que he oído, la ciudad se compromete a preservar la estructura histórica. Al menos son buenas noticias. Sería una pena perder un hito tan importante. Definitivamente. Espero que puedan repararlo y devolverlo a su antigua gloria.
Tendré que seguir las actualizaciones al respecto. Es una historia muy intrigante. Seguro que sí. Avísame si te enteras de algo más al respecto, ¿vale? Lección 17. Problemas en la temporada de impuestos. Hola Anna, ¿ya has presentado tus impuestos? No, todavía no. Lo he estado posponiendo, sinceramente. Uf, yo también. La temporada de impuestos es un fastidio. Lo sé, es la peor época del año. ¿Has empezado a reunir todos tus documentos? La verdad es que no, sigo intentando localizar algunos de mis documentos. Lo mismo digo, es un lío tratar de encontrarlo todo. Y luego, averiguar todas las deducciones y créditos es otro quebradero de cabeza. Definitivamente, el código tributario es muy complicado en estos días. Háblame de ello. Siempre me preocupa perderme algo. Yo también, por eso suelo terminar haciendo que un contador haga el mío. Sí, quizás debería investigar eso este año. ¿Tienes uno bueno que puedas recomendar? La verdad es que sí. Mi primo trabaja para una firma muy respetable. Oh, eso es genial. Me encantaría la información de contacto si no te importa. Claro, puedo enviártelo. Vale la pena el costo para tener la tranquilidad. Definitivamente. Los impuestos son lo suficientemente estresantes como para no tener que preocuparse por estropearlos. Absolutamente. Además, a menudo pueden encontrar las deducciones que quizás no hayas hecho por tu cuenta. Buen punto. Muy bien, contactaré con la firma de tu primo. Gracias por la recomendación. Feliz de ayudar. Avíseme si tiene alguna otra pregunta sobre impuestos. Lo haré. Tengo la sensación de que voy a confiar mucho en ti esta temporada. Lección 18. Problemas de vestuario. Buenos días, Anna. Tengo una pequeña emergencia de moda. ¿O no? ¿Qué pasa? ¿Derramaste algo en tu camisa favorita? No, no es eso. Tengo un gran evento este fin de semana y necesito un traje nuevo. Ah, ya veo. ¿Has visitado alguna de las tiendas de ropa locales? Sí, pero su selección es muy limitada. Esperaba encontrar algo mejor. Bueno, hay algunas sastrerías geniales en el centro que podrían ayudar. ¿De verdad? ¿Crees que podrían hacer algo a tiempo? Definitivamente, muchos de ellos ofrecen servicios urgentes si los necesitas antes. Es bueno saberlo. Me preocupaba tener que conformarme con algo malo. En absoluto, los sastres de aquí son increíbles. Pueden confeccionar un traje personalizado en poco tiempo. Uf, es un alivio. ¿Tiene alguna recomendación sobre dónde ir? Por supuesto, hay un lugar llamado Stitchy Show que he usado antes. Stitchy Shoe, lo tengo. Tendré que echarles un vistazo hoy. Estoy seguro de que pueden cuidar de ti.
Simplemente hazle saber que lo necesitas lo antes posible. Lo haré. Espero que puedan hacer su magia antes de este fin de semana. Estoy seguro de que pueden. Crucemos los dedos para encontrar el traje perfecto. Yo también, gracias por el consejo. Eres un salvavidas. Lección 19. Problemas de viaje. Disculpe, ¿sabes si hay un mostrador de facturación express en el aeropuerto? Creo que sí. Creo que está ubicado cerca de la zona de salidas internacionales. Genial, ¿sabes a qué número de puerta está más cerca? Déjame pensar. Creo que está cerca de la puerta 12 en la sección de salidas internacionales. Ah, perfecto, ahí es exactamente donde tengo que estar. Gracias por la información. No hay problema. ¿Vas a volar fuera del país pronto? Sí, tengo un importante viaje de negocios al extranjero este fin de semana. Ya veo, bueno, el registro express debería ayudarte a acelerar las cosas. Espero que sí. Ya me siento un poco estresado por llegar al aeropuerto a tiempo. Comprendo, los viajes en avión pueden ser bastante frenéticos en estos días. Pero el carril rápido debería facilitar las cosas. Es reconfortante escuchar eso. Me preocupaba tener que esperar en esas largas filas. Definitivamente, el servicio express está diseñado para viajeros con poco tiempo. Es bueno saberlo. Me aseguraré de ir directamente allí cuando llegue al aeropuerto. Parece un plan. Espero que tengas un viaje tranquilo y sin estrés. Yo también, gracias de nuevo por el consejo. Se lo agradezco mucho. Por supuesto, encantado de ayudar. Te deseo la mejor de las suertes en tus viajes. Me llevaré toda la suerte que pueda tener. Nos vemos más tarde. Lección 20. Trenes y viajes. Hola Anna, he estado pensando en hacer un viaje en tren de larga distancia. Oh, eso suena emocionante. ¿A dónde piensas viajar? Bueno, me encantaría ir a algún lugar muy lejano, tal vez incluso a campo traviesa. Vaya, un viaje en tren a través del país, debe ser toda una aventura. Sí, siempre he querido disfrutar del paisaje y las vistas a lo largo del camino. Apuesto a que las vistas serían increíbles. Viajar en tren puede ser mucho más relajante. Exactamente, no hay necesidad de preocuparse por los problemas del tráfico o del aeropuerto. Simplemente siéntese y disfrute. Absolutamente. Y realmente puedes tomarte tu tiempo y hacer paradas a lo largo de la ruta. Ese es un gran argumento. Podría planificar algunas escalas y excursiones interesantes. Definitivamente. El tren te daría mucha más flexibilidad en comparación con volar. Realmente me estás convenciendo de esta idea. Cada vez me entusiasma más. Me alegro. Viajar en tren puede ser una experiencia única y memorable. Creo que me has convencido. Voy a empezar a buscar rutas de tren a través del país.
Maravilloso. Estoy seguro de que encontrarás un itinerario perfecto para ti. Gracias. Agradezco que te hayas tomado el tiempo de charlar sobre esto conmigo. Por supuesto, en cualquier momento. Espero que tengas un viaje increíble en tren. Yo también va a ser una aventura que nunca olvidaré. Lección 21. Igualdad y guerra civil. Saludos. ¿Has estado siguiendo las discusiones sobre la igualdad y la guerra civil? Sí, es un tema muy importante y complejo. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, creo que el principio de que todos los hombres son creados iguales es fundamental. Estoy de acuerdo, ese es un valor fundamental por el que vale la pena luchar. Pero, ¿cómo lo logramos? Ese es el desafío. La guerra civil actual es una lucha por defender esos ideales. Es preocupante ver que surgen tales divisiones, a pesar de que la causa es noble. Absolutamente. Debemos encontrar la manera de cerrar las brechas y unir al país. Es más fácil decirlo que hacerlo, dadas las diferencias y tensiones profundamente arraigadas. Es cierto, pero creo que si nos centramos en nuestra humanidad compartida, podemos superar esto. Esa es una perspectiva sabia. No debemos perder de vista nuestras esperanzas y sueños comunes. Exactamente. Estamos todos juntos en esto y el futuro de la nación está en juego. Tienes razón, tenemos que superar el conflicto y trabajar en pro de la reconciliación. Espero que con un diálogo abierto y un espíritu de compromiso, podamos lograrlo. Comparto esa esperanza. No será fácil, pero la alternativa es impensable. De hecho, nos debemos a nosotros mismos y a las generaciones futuras luchar por la igualdad. Bien dicho. Me alegro de que hayamos podido tener esta discusión tan reflexiva. Yo también son tiempos difíciles, pero creo que nos esperan días mejores. Lección 22. La pizza en todas las culturas. Hola Anna, ¿has oído que la pizza en Italia es muy diferente a la que tenemos en Canadá? ¿De verdad? Nunca lo supe. ¿Cómo es eso? Aparentemente, los ingredientes y los métodos de preparación son bastante diferentes. Eso es fascinante. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bueno, la pizza italiana usa ingredientes más frescos y de mayor calidad, por ejemplo. Ah, entonces es más auténtico y se acerca más a la receta original. Exactamente. La masa también es más fina y los ingredientes son más minimalistas. Ya veo. Así que es una versión más refinada y tradicional del plato clásico. Absolutamente. Se enorgullecen mucho de sus tradiciones de elaboración de pizzas en Italia. Me encantaría probar una auténtica pizza italiana algún día y experimentar la diferencia. Yo también apuesto a que los sabores son mucho más vibrantes y equilibrados. Me lo puedo imaginar. La versión canadiense debe parecer un poco pesada y americanizada en comparación.
Sin duda los italianos han perfeccionado el arte de hacer pizza durante siglos. Es sorprendente cómo la cocina puede variar tanto entre diferentes culturas y regiones. Definitivamente. La comida es una parte integral de la identidad y el patrimonio culturales. Tienes razón, me intriga saber más sobre las tradiciones únicas de pizza en Italia. Lo mismo aquí. Siempre es divertido explorar la diversidad de experiencias culinarias mundiales.